Y pues bueno, año con año recordamos esta promesa cumplida de nuestro Padre. Y pues estamos contando semanas, por supuesto, como todos lo hacemos, ya entendiendo lo que viene en la Escritura. Vámonos al libro de Levítico, vámonos a Vaikra, en el capítulo 23, capítulo que citamos cita tras cita, año tras año, al menos los que hemos estado leyendo, comprendiendo, entendiendo y viviendo estos días, que significan recordar y que significan preparar. Recuerden que las citas santas tienen varias particularidades. Al menos hemos contado 5 formas de enseñanza o 5 aspectos, los cuales son parte de la enseñanza general, podríamos decirlo, ¿no? El Eterno. ¿Okay? Cuando hay hermanos presenciales me gusta hacer examen, ya saben, ¿verdad? Así que vamos a empezar a preguntar. Vamos a empezar a preguntar si recuerdan las 5 particularidades de las citas santas. ¿Ok? ¿Para qué son? Ok, son ensayos. A ver, primero lo primero, los que recuerdan. Número 1 es un mandamiento. Ok, es un mandamiento dado por el Eterno, ¿no? Número 1. Número 2 es un tiempo para servirle. Ok, para presentarnos, apartar ese día. El hecho de que estemos ahí es un servicio al Eterno. Obviamente es una cita santa, es una convocación, la cual trae que, número 1, las que fueron cumplidas proféticamente, obviamente un recuerdo. Un recuerdo, por ejemplo, recordamos Pesach, Matzot, Bikurim y Shavuot, ¿no? Cumplidas específicamente, dichas en la profecía, en el Brit Hadashah, mencionadas como algo ya cumplido, ¿no? Y por eso las recordamos. La otra particularidad entonces tiene que ver con citas para que anuncian el futuro, ¿no? Para prepararnos. En este caso, Yom Teruah, que tiene que ver con el regreso del Mesías, Yom HaKippurim, con la cobertura para el día del juicio, y Sukkot, que tiene que ver con las moradas eternas. La Sukkah nueva. Entonces, y obviamente pues tienen otras formas, ¿no? Como cuál, tiene una enseñanza espiritual para nuestra vida, tiene una forma de enseñarnos, a lo que decía Ernesto hace rato. Lo primero que él dijo es enseñarnos. ¿Enseñarnos qué? Porque lo hacemos proféticamente, pero lo hacemos también individualmente, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, Pesach, ¿de qué habla? El Cordero de la Libertad liberó al pueblo de Israel, y a nosotros nos ha liberado de este mundo, ¿no? De la opresión de este mundo, del faraón, del pecado, de la muerte, de la maldición, etcétera. Y Shavuot, pues también, obviamente, el pueblo de Israel estuvo presente, vino la presencia divina, pero individualmente, después de que ellos fueron bendecidos por la presencia divina, posterior a eso, cada persona que creía en Mashiach y hacía Teshuvah, también individualmente, el Ruach HaKodesh viene sobre ellos, ¿no? Hasta la fecha. Y cada uno de nosotros, de la misma forma, también somos bendecidos, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver con una figura agrícola, como lo hemos visto también antes. Todo el Eterno lo está
enmarcando en una figura terrenal, agrícola. Los tiempos de la siembra y la cosecha, ¿no? La lluvia, la sequía, el producto de la tierra, sembrar, esperar. Todo eso lo hemos estudiado una y otra vez y hemos estado analizando pues el proceso también en Pesach, en Matzot, por ejemplo. En Matzot aprendimos lo mismo también, porque en Bikurim pues se entregaba el Reshit y hablamos, ¿se acuerdan de lo que hablamos en Bikurim allá en Villahermosa? ¿Se acuerdan? Nuevos granos, Matzot, eso fue Matzot, nuevos granos, ¿no? Pero la de Bikurim, ¿se acuerdan cuál fue la reflexión? Sí, son los primeros frutos, pero ¿qué dijimos de esta generación? ¿Cómo es? ¿Ya se les olvidó tan rápido? Acaba de pasar 7 semanas. ¿Nadie recuerda? Ok, sí, pero ¿cuál fue específicamente la reflexión de Bikurim con nuestra generación? ¿Están adivinando? Ok, pero especialmente se acuerdan que hasta repetimos la figura de esta generación, que hoy día está todo procesado de forma, que está las máquinas, que hoy día está todo procesado de forma industrializada, ¿no? De forma mecanizada. ¿Qué más podríamos decir? Sistematizada y sistémica, estructurada, humanamente estructurada, y que asemeja pues también los frutos de la tierra trabajadas por el hombre. Eso fue específicamente, porque todo lo demás ya lo sabemos, ¿no? La tierra, el grano, las espigas, todo, la maduración, etcétera, cómo se daba antes naturalmente, ¿no? Que la cebada y el trigo hasta el día de hoy, hasta estas fechas en Israel, se da naturalmente. Algo que hemos mencionado, que mencionamos y que hemos mencionado es de que no necesitan ir a los campos de trigo de alguien, sino que naturalmente, por ejemplo, en aquella región brotan solas las espigas, ¿no? O sea, de la tierra naturalmente. Entonces, lo que estamos diciendo, dice Wilfrido, que son moldeados por un sistema procesado. Y además agrega Adam Wanetl, todo es trans, ¿verdad? Transgénero. Genéticamente modificado también, ¿no? Y eso es lo que reflexionamos, y es que llegamos a Shavuot. Ahorita lo que vamos a leer es lo que dice la Torah respecto a los nuevos granos. También es una primicia. Se le conoce la fiesta de las primicias. También, por supuesto, en la Torah aparece como Bikurim. Pero en Levítico 23, obviamente, se enmarca en la fiesta, como la fiesta de las semanas, porque dice que desde que se había llevado el Reshit de la cebada, se iban a contar las semanas, ¿no? Pero bueno, en aquella época hicimos esta reflexión, ¿verdad? Y dijimos que tenemos que seguir saliendo de la elaboración estructurada y sistémica del proceso humano, que pasan grandes máquinas evangelizadoras con nombres denominacionales para recoger de la tierra y empaquetarlos en templos y ahí tenerlos bien cuadraditos, ¿no? Bien cuadraditos hasta eso, ¿no? Pero que nosotros tenemos que seguir saliéndonos de eso. No se trata de formación de hombres, sino lo que el Eterno quiere hacer con nosotros, ¿no? Es también algo parecido con los peces. Pasa
la embarcación con la grande red y agarra de todo, ¿no? Por ejemplo, lo natural es, bueno, en la época de Yeshua dice que lanzaban la red y, ¿ah? Pero era todo para pescar, lanzar la red y agarrar los peces. Era separarlos. Dice Yeshua en la parábola incluso que, ¿verdad?, los malos dice que los apartaban, ¿no?, y los buenos los guardaban, ¿no? Pero no es suficiente. Para comerte el pez, ¿qué necesitas hacerlo? Necesitas lavarlo, ¿no? Necesitas lavarlo, necesitas limpiarlo. Entonces, igual, el sistema de allá de afuera es, lanzan la red y pescan y ahí echan todo el pez así, órale, ya los pescamos. Porque entienden que son pescadores de hombres. Pero un pescador verdadero no lanza la red a lo loco, sino... bien lavado. Ajá. Finalmente lo que estamos haciendo y lo que van a hacer cada discípulo de Yeshua es más bien, y es que por eso a veces la gente no nos entiende, ¿verdad? Porque allá dice que están pescando y pescando, ¿no? Porque sigan pescando, acá limpiamos. ¿Ah? Aquí lavamos, ¿me entienden? O sea, de nada sirve que agarras un montón de peces si hay malos y además están todos que no son kosher y además no son comestibles, ¿no? Todavía tienen las escamas. Entonces que se ocupen ellos por pescarlos y nosotros los limpiamos, en el sentido de que nosotros hemos sido limpiados así. ¿Cuántos llegamos? Dice que ya habíamos sido pescados y todo, ¿verdad? Y que aquí, que allá, y hasta la señal de Dagón, ¿verdad? El pez y todo este asunto. Pero tuvimos que ser limpiados, ¿no? Lavados. Quitar las escamas, ser preparados y ser kosher y además estar lavados. Incluso los discípulos de Yeshua llega un momento en donde les dice, vosotros ya estáis limpios. ¿Qué les dice? Por la palabra que os he hablado, así dice, ¿no?, en la traducción. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Ustedes ya están limpios, dice. Es decir, Yeshua los fue a sacar de Israel, y fíjense, no nomás porque sean israelitas significaba que ya eran kosher, porque para esa época, aunque fuera de Israel, no significaba que estaba kosher. Entonces, de Israel era la red que ya había agarrado los peces, ¿no? Pero del mismo Israel viene Yeshua y los empieza a escoger. Y luego con la palabra, ¿qué dice? Los lava. Les quita las escamas y luego dicen, ahora podemos entender. Llega un momento en donde les dice, ahora te entendemos. Ahora no hablas en parábolas, aunque les estaba hablando cosas del reino, ¿no? Y entonces se les caen las escamas y pueden entender. Es decir, ese es el proceso natural. Ahí está, gracias Mario Leal. Juan 15:3. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Todos tenemos que pasar por el proceso natural, sea la analogía que sea. Yeshua usa varias. Otra vez, cuando llegamos a los granos, tenemos que pensar en lo mismo. En la clase anterior del Shabbat pasado, no me acuerdo cuál fue, creo que fue la de los profetas, dije que íbamos a mencionar esta particularidad de Shavuot. ¿Por qué? Porque, por otro lado, también estudiamos recientemente en la carta de Juan, que dice, probad a los espíritus, ¿no? O a los ungidos, o al que dice que está ungido, todo lo relacionado a lo que se dice que hay unción. Dice, para ver si es verdadero, porque han salido falsos profetas. En un sistema como el que se vive actualmente, hoy día, con todas estas religiosidades, tenemos también que hacer lo mismo. ¿Cuál es la naturalidad que debe expresar la persona para demostrar la presencia divina? Recientemente estudiamos el texto de Yohanan, en donde dice, yo no pido que oren por los pecados de muerte, ¿se acuerdan?
Y empezamos a hablar del asunto de la ofensa al Ruach HaKodesh, lo que se conoce como blasfemia, ¿no? Y eso es algo muy importante porque imagínense el atrevimiento hoy día de la gente, incluso de los líderes, ahora que está en boca de todo el mundo este líder, ¿verdad? El tal Nazón de la oscuridad del mundo, ¿verdad? La luz del mundo. O sea, el tipo dice, no se me puede tratar así, no se puede tratar así a un apóstol del Señor. Está acusado de 26, creo, ¿no? De delitos sexuales contra menores, creo, no sé, una cosa. Yo me acuerdo que desde que vivía en Guadalajara se hablaban cosas extrañas, ¿no? Del lugar, sobre todo el papá, ¿no? Que tenía que estrenar a todas las señoritas antes de casarse y puras cosas de esas. Que el papá decía que como era un apóstol y era muy ungido y venía de arriba, decía, eso es lo que decían algunas personas ahí, que él era una especie de andrógino y como no tenía sexo podía estar tanto con una o con uno. Imagínense más las locuras, ¿no? O sea, podía meterse tanto con un hombre o con una mujer porque dice que era un ángel y los ángeles son andróginos, o sea, no tienen sexo y pueden, imagínense nada más. Pues ahí está la locura, ¿no? Si no tienen, pues para qué están buscando, ¿no? Pero esa es la locura, ¿no? Y que estrenaban a las señoritas antes de casarse y un montón de cosas que se hablaban de ellos, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es, y lo traigo a colación porque ahorita está en boca de todo el mundo aquí en México, a propios extraños. Nosotros conocemos sus lugares y sabemos que sus comportamientos son... Pero aún así tienen el atrevimiento de decir que son apóstoles ¿de cuál Señor, verdad? Del Señor de este mundo, ha de ser, ¿no? Porque fíjense nada más, y yo nada más lo que veo, obviamente en las redes sociales ustedes ven estas cosas, y obviamente pues la gente regular, promedio, rápidamente señalan, porque a veces la gente ni sabe de dónde o cómo están catalogados estas iglesias, pero muchos luego califican en general, ¿verdad? Y dicen, pues los cristianos, ¿no? O las sectas o todo eso. Obviamente muchos católicos hablan del tema, pero también pues están metidos en el mismo tema por los sacerdotes, pedófilos, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? O pederastas, como se le diga. El caso es de que entre todos, juzgándose, finalmente nadie sale libre en este asunto, ¿no? Porque sea el catolicismo o sea ya todos estos lugares calificados como cristianos, lo que menos demuestran es justamente lo que debe hacer el Ruach HaKodesh en esas gentes, hacerlas nuevas criaturas, nuevas personas diferentes. Y no solo ante la sociedad, o sea, ya en este tipo de escándalos, o sea, nada que ver. ¿Se acuerdan lo que mencionábamos el Shabbat pasado sobre la blasfemia? Imagínense nada más, este tipo diciendo que es enviado de el Mesías, y con esos actos la pregunta, ¿está blasfemando? Imagínense, ¿no? Porque lo que está diciendo él es, yo estoy ungido con el Espíritu de Dios. Imagínense nada más las aberraciones, ¿no? O sea, es totalmente todo lo contrario, ¿no? Es blasfemia, ¿no? Citando, sí, es todo tipo de blasfemia, básicamente, ¿no? O sea, todo tipo de ofensa, ¿no? Entonces, Shavuot, volviendo a este punto, es ¿qué somos? Y cómo debemos de presentarnos. Hemos hablado de la analogía ya desde hace algunos años de el trigo, ¿verdad? Como el trigo y la cizaña incluso, porque aun cuando es trigo, crece erguido. Y al principio parece que nada lo encorva, ¿no? Aún el viento se resiste, ¿no? Parece que nada. Y además, entre un montón, pues menos, ¿no? Y peor, pues la cizaña, ¿no?
De la misma forma, la cizaña es más permanece erguida y no hay fruto. Entonces, eso es lo que va a demostrar Shavuot, o eso es lo que nos va a enseñar una vez más Shavuot, aunque siempre estamos hablando de la presencia divina que viene a esta tierra, que cae sobre los 120 y luego cae sobre los que van creyendo, que primero 5,000, que después ¿cuántos? 3,000, después dice el libro de los Hechos que eran 1,000 los que creían y todas estas transformaciones de personas ha seguido hasta el día de hoy. Y lo que hace Shavuot es volvernos a recordar qué es lo que hace la presencia divina cuando se derrama sobre la gente. Definitivamente que allá el mundo afuera está esperando rápidamente señalar y juzgar, obviamente por los pecados que van saliendo de todas esas religiones y de estos líderes y todo lo demás, pero tampoco, por otro lado, ellos se miran a sí mismos para, delante del Creador, presentarse como espigas con frutos, encorvadas, sino que al final de cuentas, lo que está demostrando este mundo es que hay más cizaña que trigo, ¿verdad? Hay más cizaña que trigo. Actualmente el mundo de la telecomunicación a través de las redes sociales ha demostrado, y es bien interesante esto, yo no sé de pronto quién ha checado en algún tipo de noticia o algún tipo de nota viral los comentarios. Cada persona da su opinión, pareciera que tiene razón y se levanta como si fuera, ¿verdad?, un juez, ¿no? ¿Han visto esto? Incluso en los debates cristianos y de todo tipo, ¿no? Todos diciendo con razonamiento, con humanismo, con cierta inteligencia, con cierta razón incluso entre los hombres, poniendo su parte, diciendo, es que debe ser así. No se diga cuando pasa algo con los políticos, ¿no? Con los políticos luego ya están ahí apuntados diciendo lo que creen que es como cuando critican a las personas esas que ven el fútbol, ¿no? Y están desde la televisión y son los expertos, ¿no? Y debió haber hecho, esto y así como si fuera tan fácil, ¿no? Ajá. Pero obviamente pues nadie se mete a jugar y nadie está ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Todos son sabios ahí, todos son comentaristas, todos son expertos, todos vieron que fue esta cosa y la otra. Y así es la gente, finalmente ese es el mundo. ¿Y eso qué demuestra? Demuestra todo lo contrario que el Eterno quiere. Ya de entrada, puros temas paganos, puros temas mediocres, puros temas vacíos, ¿no? Todo ese asunto. Pero cuando se trata de las verdades, qué bueno fuera que todos los debates en las telecomunicaciones tuvieran que ver con llevar a la verdad bíblica, ¿no? Con llevar al entendimiento de lo que el Padre quiere con la presencia divina. Imagínense nada más. Imagínense que todos los debates estuvieran ahorita hablando de lo que significa Shavuot para todo el mundo. Obviamente es una cosa, hasta la hermana Sonia se ríe, así como que la gente va a estar hablando de eso. La gente está metida ahorita en miles de temas, menos esto. Pero lo que quiere el Padre es esto. Lo que quiere el Todopoderoso es esto. Pero obviamente lo que nunca vamos a ver, y sobre todo en esta generación, es el interés de la gente por la verdad. Exactamente, ¿no? Y a eso íbamos. Finalmente Yeshua lo dijo, será como en el tiempo de Noé. Y en el tiempo de Noé ya sabemos lo que pasaba. Lo que pasaba es de que cada gente justamente hacía lo mismo. No había redes sociales, pero cada gente seguramente opinaba según su razonamiento, según su sabiduría, según lo que quería, según lo que entendía. Y además juzgaban, y no solamente juzgaban ellos mismos, sino ajusticiaban, porque dice la Escritura que solamente su corazón estaba inclinado, dice, a hacer el mal. Imagínense todo el día nada más. Bueno,
En Shavuot tenemos que volver a mirarnos y tenemos que volver a buscar la voluntad del Padre. Vamos a recordar lo que dice el Levítico. Lo que dice el Levítico simplemente nos lleva a la agricultura, punto. Nos lleva a la agricultura. Levítico 23, versículo, ¿dónde está? 22. ¿Dónde me quedé? Creo que es en el 10. Ajá. Sí, ¿verdad? El 10 en adelante, ¿verdad? Porque es que conecta Bikurim con Shavuot. Tenemos que irnos desde que se cuenta el Reshit. En el verso 10 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, llevaréis al ministro una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha. Él mecerá la gavilla en presencia del Eterno para que sean aceptos. El ministro la mecerá el día siguiente del Shabbat. Del Shabbat. Bueno, el día que mesas la gavilla, ofrecerás un cordero añal sin defecto en Olá, en holocausto al Eterno. La ofrenda vegetal será de 2 décimas de flor de harina mezclada con aceite, como ofrenda ígnea para el Eterno, un olor que apacigua, y su libación será de 1/4 de hin de vino. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta ese mismo día, hasta que hayáis hecho llevar la ofrenda de vuestro Elohim. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones en todos vuestros asentamientos, desde el día siguiente al Shabbat, desde el día en que hayáis hecho llevar la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas. Aquí está. Bueno, hasta aquí todo tiene que ver con cosechar, con entregar el Reshit, la primicia. Bueno, salió hace rato también por ahí el tema sobre el conteo, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Recuerden que nosotros iniciamos el año en un cierre de Shabbat, ¿sí? Los que lo recuerdan, en un cierre de Shabbat, para que no les quede duda, por si alguien tiene por ahí duda sobre el asunto. Yo lo recuerdo muy bien porque estaba en la reunión de los jóvenes. Fue la primera transmisión que tuvieron de Bereshit. Y después de su transmisión, de su tema de Torah, me acuerdo que yo di el anuncio y finalmente dije de los testimonios que había sobre el avistamiento. De ahí contamos, según el avistamiento real, contamos al 14 y finalmente celebramos, o el 14 fue un Shabbat, de hecho, desde el viernes en la tarde hasta el Shabbat, hasta el día de Shabbat. Y como es Shabbat y como ya contaba dentro de Pesach, lo que dijimos es que estaba propio para que después de Shabbat, como dice la Torah, después del Shabbat semanal, en ese caso del Shabbat semanal de Pesach, se pudiera llevar la primicia. ¿Qué es lo que dijimos aquella época? Que se comenzó el primer día de Matzot con el primer día con Bikurim y el primer día de la cuenta de las semanas. ¿Okay? No tuvimos que esperar como fue el año pasado, que Pesach cayó hasta el domingo. Si Pesach hubiera caído hasta el domingo, entonces sí, párale de contar y te vas a contar hasta el otro domingo. Pero como cae el 14 entrando el Shabbat, entonces por eso no hay ningún problema sobre la cuenta. Estamos cerrando la semana número 7. Bueno, les digo esto, ¿por qué? Porque evidentemente se tiene que contar 7 semanas enteras, como lo vamos a volver a recordar. Dice aquí, desde el día siguiente al Shabbat. Este está hablando cuando se cosechaba
la cebada y que era en la semana o el Shabbat de Pesach. Dices, desde el día en que hayas hecho llevar la gavilla de la ofrenda mecida, vas a contar 7 semanas completas. Aquí ya lo leímos en hebreo. Shabbatot Temimot, dice, que en realidad dice 7 reposos completos. Ahí está, ustedes nunca ven. Por otro lado, como dicen aquí, el Omer, aquí nunca se ve que se cuente el Omer, ¿verdad? Hasta el día siguiente, verso 16, al séptimo Shabbat, contaréis el día 50. También este ya lo vimos en hebreo. Ya lo vimos en hebreo, dice Yom Hamishim. No dice Yamim Hamishim. Es importante en hebreo porque no dice 50 días, como lo traducen aquí, sino dice el día 50. En hebreo dice muy claramente Yom, no dice Yamim. De tal manera que el mismo judaísmo también ahí le añadió una discrepancia, ¿no?, a la palabra. Bueno, entonces haréis acercar el nuevo grano al Eterno. El nuevo grano. ¿Se dan cuenta? ¿Quién iba a imaginar en aquella época, como hemos dicho antes, ¿no?, que estaba hablando de nuevas criaturas, que estaba hablando de una transformación, que estaba hablando de un efecto celestial a las cosas terrenales? ¿Quién se iba a imaginar incluso que nosotros, después de estar perdidos en medio de la inmundicia, íbamos a de pronto estar aquí, sea aquí o en nuestras casas, con nuestras familias, temiendo al Eterno, guardando su Shabbat? ¿Se imaginan? ¿Dónde estuviéramos si nada estuviera pasado? ¿Quién sabe si vivimos de entrada, verdad? Porque a lo mejor nos hubiéramos, quién sabe qué, quién sabe, nadie sabe. Pero ya de entrada, si hubiéramos seguido nuestras vidas así, ¿dónde estuviéramos? Al menos en Shabbat no, ¿verdad? En la fiesta del mundo, ¿no? Como zombies muertos en vida. Esa es la realidad. Imagínense, dicen por ahí una especie de máxima judía, que según ellos, no es que ellos hayan guardado el Shabbat todos estos años, ¿no?, o siglos. Dicen ellos que más bien el Shabbat los ha guardado a ellos, ¿no?, como una forma de reflexionar, ¿no? Y es que exactamente no es el hombre el que está guardando, sino es el Eterno el que nos guarda a todo el que obedece. Por ejemplo, cuando guardamos la dieta que Él nos da, nos libra de muchos males, ¿verdad? Esa es la realidad. Cuando guardamos los días que Él nos da, también nos guarda de muchos males. Al final, todo, cuando vamos llevando los mandamientos, nos va guardando de muchos males. Por ejemplo, si guardamos el mandamiento del yugo desigual, que por ahí Ernesto lo conectó con lo que un día estaba hablando con un cristiano, ¿no?, con alguien que le dijo, Pablo habla de un mandamiento que viene en la ley. Cuando Pablo dice, ¿qué amistad tiene el creyente con el incrédulo? O Yeshua y Belial y esas comparaciones, ¿no? Lo que le quiso dar a entender, que se quedó medio colapsado, ¿verdad?, es, él está enseñando una ley del Creador. ¿Cuál ley? No te unas a yugo desigual. Como que está empezando a hablar a Saúl de Tarso, yo leí que prácticamente todo lo que dice Saúl de Tarso es inspirado en la Torah. Claro. Eso que dijo fue inspirado en Deuteronomio 17, creo que es. Uh-huh. Dice que no se mezclen con los amorreos. Que no se mezclen con los cananeos, ¿verdad?, con todos los 7 pueblos que estaban ahí metidos. A lo que voy es esto: si no guardáramos ese mandamiento, ¿cómo estuviéramos? Entremezclados con los incrédulos. Y a lo mejor, aunque entre los incrédulos te encuentres con gente de buenos modales, y a lo mejor educada y lo que sea, no va con la fe, no va con la verdad, no va con el servicio del Eterno, no va con lo que el Eterno quiere. Hay gente que es muy decente, muy lo que sea, pero está totalmente en contra del Creador. Entonces, ciertamente lo que se trata de decir ahí no es que nosotros guardemos, es de que el Eterno nos guarda por medio de todo eso.
Cuando, por ejemplo, enseña esto y los jóvenes lo saben porque lo han estado estudiando, y cuando comenzó el grupo también ellos hicieron una especie de ¿cómo le llamamos? Porque no es pactar en esas cosas, ¿verdad? Sino una promesa de cumplir mandamiento, ¿verdad? Una promesa en el grupo, y espero que todos la estén guardando hasta ahora, ¿verdad? Un compromiso dentro del grupo, porque es mandamiento del Eterno. No al yugo es igual, ¿no? A lo que voy es esto, créanme que si ustedes están obedeciendo este mandamiento, van a ser guardados de muchos males, definitivamente. Definitivamente. Porque en el momento que creen que pueden dominar esto y que pueden controlar esto, vámonos, se les acabó. Y pareciera que no, pero es lo que ha traído en mucha gente que dice que cree, por muchos conflictos y hasta muchos divorcios, ¿no? Yo puedo, ¿verdad? Yo sé, yo tengo el control y yo soy muy inteligente, ¿verdad? La realidad no, es que lo que estás haciendo es salirte de la protección del Creador. Es como todo, ¿no? Es como si dijera, no me pasa nada, mira, yo tengo un estómago bien fuerte, me voy a echar unos camarones. Y llegan intoxicados al hospital, ¿no? Intoxicadísimos. Hay gente que sí le pasa, etcétera. Eso es lo que vamos a recordar, vamos a seguir recordando, ¿no? Cuando hablamos de todo eso, parece que no tiene relación, pero definitivamente entre toda la hierba del campo siempre va a destacar el que tenga fruto. Y buen fruto, y además que esté en el proceso ya de entrega de sus frutos, ¿no? Como es la espiga, el trigo espigado delante del Creador. Bueno, dicen por acá, por ejemplo, hermano, yo estoy a favor que nos casemos con parejas de nuestra propia fe, pero hay pocos los que hemos entendido las Escrituras. Fíjense nada más, por ejemplo, hablando de esto, ¿no? Y es como todo, ¿no? A veces se toma tan a la ligera, pero no se piensa en la incoherencia de estos actos, ¿no? Entremezclándose una espiga de trigo con una cizaña, ¿qué es eso? No se puede cosechar juntas, ¿no? Una se va a dejar y la otra se va a tomar. O va a ahogar una a la otra, ¿no? Sí, de hecho, en el campo, y yo me acuerdo cuando mi papá me enseñaba esto, decía que habría que limpiar, por ejemplo, en el caso de las milpas, cuando sembrábamos elote, habría que limpiarlas, quitar la maleza que sale. ¿Por qué? Porque ahoga, porque le quita los nutrientes a la milpa y entonces el elote sale todo desnutrido. ¿Ah? Entonces habría que quitarla, imagínate, sí, porque le quita todos los nutrientes. Es lo mismo, fíjense, es lo mismo para todos, siempre llega a todos. Empiézate a juntar con gente que es incrédula, ¿qué va a pasar? Te va a empezar a ahogar, y al final vas a terminar como esa persona. Y por eso hay muchos actores y actrices, vaya, a la hora de la felicidad, ay, sí, muy bien, pero en el mundo están apagados, ¿verdad? Bueno, estaba recordando una vez un ejemplo que puse de una cosa que ponen ahí en Facebook de el globito así que se acerca con el cactus, ¿verdad? Que dice, ay, no me va a pasar nada, ¿verdad? Y está el cactus así con sus espinotas, ¿verdad? A punto de tronarlo, ¿no? Imagínense, cuando se acerca, lo va a romper, ¿no? Pensando lo mismo, ¿no? Y sí, lo que dicen acá es real. Muchos no piensan en cómo el Eterno nos guarda por medio de sus mandamientos y creen que pueden controlar la situación, y al final, ¿qué pasa con esa espiga de trigo? Se queda erguida y finalmente termina transformándose en cizaña. La ahoga la cizaña y entonces se acabó. Ya no hay fruto. Bueno, nuevos granos. Hablamos también en Bikurim hace 7 semanas de todo este proceso natural y de los nuevos granos.
Hoy volvemos a tocarlo. Cuando hablamos aquella vez, hace 7 semanas les mencioné, vamos a volver a hablar de lo mismo cuando lleguemos a Shavuot. ¿Por qué? Porque tenemos que volver a esperar el tiempo del Eterno. Tenemos que volver a determinar. Y es que cuando se habla de 7, ya de por sí la semana tiene 7, más contar 7 veces 7. 2 veces el número perfecto, y después en el 50º, que también está de una u otra forma referenciado en la Torah. No sé si alguien recuerda, según los antiguos, dicen, y a ver si escucharon ese comentario de la Torah. ¿En dónde se encuentra el número 50 en la Torah? Aparte de Shavuot. Bueno, se encuentran los jubileos en el año jubilar. ¿En dónde más? A ver. Dicen los antiguos que hicieron la cuenta de ciertas letras y dieron 50. Un día yo lo hice, creo que sí. Fue la primera vez que No. La tiraste con los patriarcas, pero ¿de cuáles patriarcas? 50 letras de los hijos de Jacob. Alguien por ahí dice que, interesantemente, todas las letras de todos los nombres de los hijos de Jacob suman 50. O sea, 50 letras. Bueno, y eso no tiene nada que ver con mística, ni es cabalá, ni nada, porque hay grupos en donde se agarran de esto y empiezan a hacer el árbol sefirótico, y al rato terminan, ¿verdad?, con el kundalini subiendo por el árbol sefirótico y un montón de cosas locas, ¿no? Nada que ver. Porque el judaísmo lo vamos a tomar de esto, ¿no? Pero obviamente entendemos que hay algo más que el Eterno está diciendo, ¿no?, ahí con la cuenta. Porque lo más sorprendente es de que esta cuenta de hasta la cosecha de los nuevos granos. Eso es lo que siempre hemos dicho, cómo el Creador determinó y tiene determinado el mismo comportamiento de la tierra, de los granos, del producto. Tanto que tenía que pasar este tiempo exacto para que se pudieran cosechar los nuevos frutos, ¿no? Y pues tanto que en la profecía también Él lo hace y lo manifiesta así. Sabemos que Yeshua resucita en un tiempo de el cierre de Shabbat, entrando a Bikurim, que se manifiesta en un Bikurim como el primero de la resurrección, el Reshit. Sabemos que está 40 días con ellos, ¿sí? Y asciende. Y sabemos que 10 días después, es decir, al día 50, después de las 7 semanas, se cumple la promesa. Todo esto, cuando llegamos aquí, dice Iván Delgado, 50 codos de anchura del arca. Bueno, pues ahí está. ¿Será del miren, en el Mishkan hay muchos 50. Qué interesante. Pues ahí está, miren. El jubileo, sí, también. Sí, en cada jubileo era libertad plena, completa para todos. Muy bien, pues ahí está. Hay muchos lados. No recuerdo quién, no sé. Pero el 5, el Hamesh de Humash, de la Torah, los 5 libros también. El 5, Hamesh es 5. Bueno, también Iván Delgado menciona sobre los 50, cuando está contando Abraham al Eterno, ¿no? Quizá habrá 50, no sé si comienza con ese conteo. Bueno, aunque llegue finalmente a 5, ¿no? No sé cuántos. Y así se va. El caso es de que es un número muy interesante, ¿verdad? Está hablando justamente de una manifestación poderosa, una manifestación del Creador, porque 7 veces 7 y luego viene y se manifiesta.
Bueno, nosotros sabemos que Yeshua en Sukkot, en Shmini Atzeret, dice, en el Evangelio, me va a ser Yohanan, dice que habla de esta venida, ¿verdad? Él dice que cuando hablaba del agua se refería a aquello que iba a venir, dice que todavía no había venido, del Ruach HaKodesh, etcétera, y finalmente se cumple. Pero al final, cuando vamos y vemos en la Escritura, obviamente, entendemos algo, otra vez, nuevo grano, 23:16, entonces haréis acercar el nuevo grano al Eterno. El nuevo grano. Shavuot está hablando de una cosecha en donde se iba a traer algo nuevo otra vez, ¿no? De entrada, pues dentro de Israel, dijimos también, ¿se acuerdan ustedes que hemos hablado en clases pasadas del nuevo Israel? ¿Sí? ¿Se acuerdan del nuevo Israel? Primero, cuando salen de Egipto, ¿qué dijimos? Era el Israel que venía maleado, que venía influenciado, que venía, ¿qué más? Manchado, paganizado, era un desastre, ¿no? Contaminado, quejándose, reclamándole a Moisés, aún viendo los milagros, muchas quejas y quejas y quejas y quejas. Y finalmente, a punto de entrar a la tierra prometida, se quejan también y viene la reprensión y les dice el Eterno, no van a entrar. Y que dijimos que esa generación, dice la Escritura, que mueren ahí, no ponen ni un pie en la tierra prometida. Y dijimos que una vez que pasan los 40, que significa, ¿qué dijimos? La prueba, ¿verdad? Todos los 40 están relacionados a un tiempo de prueba. Dice que mueren todos ellos, menos Josué y Caleb, que son los únicos que pasan de la generación pasada. Pero los que entran son, dijimos, una figura de el nuevo Israel. El nuevo Israel, o sea, aquellos niños que eran menores, bueno, desde los jovencitos, ¿verdad? Menores de 20, imagínense. ¿Cómo tienes tú? 21, mira, casi. 19, Josué tiene, quizá Josué, mira, 19. De ahí más, no, pues ya los demás ya son mayores de 20, ¿verdad? 24. No, el hermano ya. Gabriela también ya 21, ¿cuántos es? 22. 22. Imagínense, si ustedes hubieran estado en aquella época, si iban a quedar ahí 38 años y tú 31, no, 39 años, ¿no? 37. Imagínense nada más. Bueno, el caso es de que hablamos de esta figura interesante de un nuevo Israel, un Israel renovado que había crecido durante los 40 años, pero que habían entendido de otra forma y que iban a ir a la tierra prometida. Incluso vemos a un Israel que obedecen y que además ven otros milagros, ¿no? Como el hecho de que se abriera el Jardín, el río Jordán. Josué pasan los ministros. Después, ¿qué otro milagro vieron? Las murallas de Jericó, ¿verdad? Que caen, las conquistas, todas estas cosas lo vieron. Pero al final, aunque vieron rocas que caían y corrían los filisteos y se tuvo el sol, la columna de fuego también, todos los 40 años estuvieron experimentando eso, el agua que emanaba de la roca, el maná, imagínense todo ese tiempo. Ese Israel renovado finalmente entra y después de un cierto tiempo, ¿qué pasa? Otra vez, ¿verdad? Pierden el ánimo. Antes de que vinieran los jueces, el mismo Josué los exhorta y les dice, bueno, si quieren servir a los Baales, pues sírvanlos, yo en mi casa serviremos al Eterno, y tan, así como que cada quien, ahora sí que cada quien, ¿no? Pues lo que vemos es
que ese Israel renovado finalmente no estaba renovado como debería, ¿no? Es decir, si se trata del ser humano, el ser humano no podía solo. Por eso estaba la promesa. Bueno, vemos la época de los jueces, vemos lo mismo, ya sabemos toda la historia, y lo que sabemos obviamente es de que tenía el Eterno la solución, y aunque de Shavuot hacia atrás nadie había recibido el agua como se recibió después, es decir, la presencia divina, más que solamente, por ejemplo, ¿quién? Por los profetas, ¿verdad? O alguno de los reyes, pero en Israel nadie lo hacía. Quiere decir que lo único que hacían eran esperar un día ser renovados, recibir una sukkah renovada, ¿verdad? Totalmente nueva. Mientras tanto morían, dice la escritura, y quedaban en el Sheol a la espera de que viniera el Mesías y los rescatara, ¿no? Bueno, cuando viene el Ruach HaKodesh, pues finalmente, y ya nos trasladamos a la última parte de Israel, la promesa estaba en que el nuevo pacto también iba a traer consigo una renovación de Israel, pero una renovación finalmente plena, ¿no? Una renovación, ¿cómo se puede decir? Tangible, que pudiera notarse, que pudiera mirarse, que pudiera expresarse. Y eso es lo que está esperando el Eterno en cada uno de nosotros, compareciendo como tierra, compareciendo primeramente como tierras, ¿no? Ya Yeshua habló, ¿se acuerdan? De los 4 tipos de tierra, ¿sí? De 4 tipos de tierra, los cuales cada uno de ellos, ¿qué hacen? Expresan lo que es el mundo afuera, ¿no? Y yo creo que todos lo hemos experimentado, ¿no? Con la gente que les llegamos a compartir, ¿no? Cuando le compartes a la gente, ¿cómo responde la gente, ¿no? ¿Sí? Cuando tú ves que sí, que es pura emoción, cuando ves que no más nada, cuando ves que no, pero las preocupaciones, cuando ves que no, que estoy buscando el éxito y la prosperidad, cuando todo eso, ya sabes qué tipo de tierra es, ¿sí? Ya sabes. Y pero cada uno de nosotros también tenemos que distinguirnos con el tipo de tierra, y esta obviamente la que el Padre quiere que seamos, ¿no? Esa tierra en donde a partir de ahí recibe la semilla y viene todo el proceso de transformación. Dice Shaul de Tarso, es necesario que el grano en tierra, dice, muera, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa figura que todos sabemos y que todos vimos cuando íbamos a las escuelitas, ¿verdad? Y que poníamos un frijolito ahí y que veíamos todo eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Sí les acuerdan? Y eso es lo que nos hace ver cómo tiene que morir el viejo hombre para que salga una nueva criatura, ¿no? Y entonces finalmente venga todo el procedimiento que ya sabemos, ¿no? Bueno, el punto aquí es, cuando llegamos a Shavuot, más que contar las semanas y que llegar al día, y como lo hemos dicho antes, y estar año tras año y estar recordando todo esto, más que todo eso, y sobre todo en estas épocas, tenemos que recordar que el Padre está esperando de nosotros, que la naturalidad de las cosas, como Él las ha hecho otra vez, estén funcionando en nosotros, ¿sí? La naturalidad. Fíjense, apenas aquí recientemente en Cuernavaca pues empezó a llover. Es que ya es tiempo, ya viene el temporal, ¿no? Ya es tiempo. Fíjense cómo Él, el Eterno, el Padre, en su tiempo envía la lluvia, ¿verdad? Aún y como está el clima hoy día alterado, aún así Él envía la lluvia, ¿sí? Envía cada momento, ¿no? El calor,
la lluvia, el frío. Es una cosa tan preciosa, pero todo tiene su momento, ¿sí? Tiene un equilibrio, ¿verdad? Imagínense nada más, tiene un equilibrio y Él aún así hace funcionar todo. Y lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que seguir haciendo funcionar su palabra en nosotros. Por eso les hablaba hace rato de cómo Él nos guarda con sus mandamientos. En la medida que nosotros obedezcamos a la naturalidad de su voluntad, entonces lo que se va a expresar es la naturalidad de la respuesta de esta tierra y de este trigo, ¿no? En este caso. Bueno, dice en el 16, entonces, nuevo grano a el Eterno. A el Eterno. Espiga tierna, bueno, dice esa versión espiga tierna, en el 16. Ofrenda de grano nuevo, nuevo presente. No sé, la mayoría dice grano nuevo, ofrenda presente, oblación nueva, ofrenda nueva, espiga tierna dice ahí, el nuevo grano, presentaréis nueva oblación. Bueno, aquí la mayoría habla de nuevo grano, trigo nuevo, por ejemplo, esta versión. Ya está muy católico, ¿verdad? Hostia nueva. A ver si no hay una mexicana que diga elote nuevo, ¿no? Una tortillita nueva. Bueno. Ah, sí, cierto, aquí la Huneman dice hostia nueva. Qué cosas, ¿verdad? Y luego, ¿por qué salen las religiones? Manjares, oferta de manjares, bueno, según la versión, pero bueno, obviamente está hablando de, aquí dice, presentaréis una ofrenda de espiga tierna, por ejemplo, la Biblia latinoamericana creo es, no sé. Cereal nuevo, sí, el nuevo producto de la tierra, o sea, ya no es cebada, ahora es el trigo, ¿no? Ahora es el trigo. Y obviamente, pues es ya cuando ya esté maduro, ya cuando ya esté a punto de cosecharse, entonces se separa y eso es lo que se entrega, ¿no? Bueno, para Israel en la profecía era muy sencillo. Un nuevo Israel. Pero lo más interesante es de que, aunque todo fue dentro de los términos y dentro del tiempo profético y dentro de la esperanza de Israel, no solamente se queda dentro del pueblo de Israel, sino que en el año 50, como ya sabemos, se abre la puerta a las naciones y viene esta interesante incorporación de gentiles dentro de Israel que dejan de ser también hierba del campo, porque acuérdense que hay esta figura, ¿verdad? Hay esa figura que parecen los profetas, la hierba del campo, igual como las bestias salvajes, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos una clase de las bestias salvajes? Y que todos empezaron a decir, no, pues yo era esto, yo era lo otro, yo era. ¿verdad? Y tenía que ser esta transformación, ¿no? Imagínense nada más pasar de ser qué bestia del campo, lobo, jabalí, o algunos dijeron que hasta rata, ¿verdad? Unas cosas así. De veras, alguien fueron muy sinceros y dijeron, no, yo era esto. Lo que sea que hayamos sido antes, fíjense la transformación. Eso es lo más poderoso de Shavuot. Nuevo grano. Es decir, en vez de salir y encontrar un montón de hierbas y de pasto, todas esas hierbas que les ha pasado cuando han limpiado sus jardines, que agarran hay una rama y déjame quitarle, la quieren quitar y está durísima. O sea, te queda así marcado la mano así de que dices, ¿qué onda con esto? No, parece un alambre ahí enterrado y que está bajo una viga, ¿no? En vez de encontrar todo eso, imagínense unos campos así bonitos de trigo, ¿no? Y todo eso. Listos para la cosecha, en donde no hay más que buenos frutos. Nuevo grano.
nuevo grano. Y más adelante incluso va a decir ofrenda mecida. Dice el 17, desde vuestros asentamientos llevaréis 2 panes de 2 décimas de flor de harina o de la fécula de maíz, lo mejor, horneados con levadura, como ofrenda mecida, como primicias al Eterno también, porque se preparaban también estas 2 piezas. Aquí dice 2 panes, también por eso puse la imagen los 2 panes, es una representación de, algunos dicen de las 2 casas de Israel. Bueno, si se habla en su contexto, pues se habla de la época de Yeshua, no ahorita, ¿verdad? Otros hablan de 2 testigos, ¿verdad? 2 testigos como 2 testimonios, etcétera. Otros hablan de las 2 tablas de la Torá, porque eran 2, de los 2 pactos, el antiguo y el renovado, etcétera. Se le puede poner cualquier cantidad de, ¿verdad?, de analogía, ¿no? Pero el caso es de que eran nuevos, todo era algo del producto nuevo de la tierra y apuntaba, ya lo sabemos, en la época de los apóstoles o de los emisarios y de los discípulos, en el año, bueno, en el primer siglo, a israelitas que iban a dejar de ser, porque aunque eran israelitas, finalmente podríamos decir, bueno, eran trigo, pero no era el trigo que quería el Eterno, ¿no? Sino era trigo que se había desviado, que estaban erguidos, que estaban algunos sin crecer, sin dar fruto, estaban muy verdes, y tenía que pasar el proceso, el cual solamente se lograba por medio, pues, del Mesías, ¿no?, y la presencia divina. Bueno, sería el nuevo, dicen por acá, según las versiones. Ofrenda nueva. ¿Qué más? Dicen por aquí. Ponen primera de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas estáis siendo edificados en una casa espiritual, ¿ok? Bueno, eso relacionado. Igual también, vean, qué interesante. Por otro lado, y aquí es donde finalmente quiero llegar, ¿no? Y queremos todos entender. Comencé hablando de lo que está hoy día en boca de todo el mundo, ¿no? Con la religión y con esta denominación y todo lo que hacen. Una denominación, por cierto, muy grande ya a nivel mundial, ¿no? Que ha crecido mucho, ¿no? Estos de la oscuridad del mundo, ¿eh? Las tinieblas del mundo. Pero lo que voy es, fíjense lo que está pasando. ¿Qué es lo que quiere el Eterno y qué es lo que ofrece el hombre? O qué es lo que hace el hombre, ¿no? Cuando vemos el impacto celestial, se tiene que notar la diferencia con el trabajo terrenal. Ya hablamos en Bikurim el proceso actual de la cosecha entre los hombres, y con la gran diferencia de la naturalidad de cómo lo hace el Creador en las vidas de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, cuando el Creador lo hace, dice la Escritura que lo hace bien, y dice que también todo lo que comienza, Él lo concluye, ¿no? Dice, todo lo que comienza, Él lo concluye. Y bueno, en el mundo estamos nosotros, y sobre todo viviendo en medio de una generación, sobre todo hoy día, en donde salen cosas tan locas. En México, en estos días también, el gobierno emitió, no sé si el gobierno de la Ciudad de México, una noticia sobre los escolares y sus posturas ideológicas. ¿Sí vieron esa noticia tan distorsionada, verdad? De que pueden elegir si llevan falda o pantalón los niños y las niñas. O sea, ya se retractaron. Bueno. Sí, pues que sí, no sé si
lo dijeron de esa forma como para después excusarse. Es que quisimos decir esto, pero lo que estaban tratando de hacer es plantearlo para ver cómo responde la sociedad, ¿no? Para ver si pegaba, ¿no? Porque la realidad es de que hay muchachitos y sobre todo muchachitos que sí les encantaría llegar con faldas y con medias y con brasier, ¿no? ¿Por qué? Por el asunto de la ideología de género. O sea, todas estas cosas son una realidad y no podemos decir que fue ahí un desatino. La realidad es de que los gobiernos están buscando eso. Claro. Sí. Sí, lo que va a seguir es ver la forma de cómo finalmente hacerlo, ¿no? A lo mejor van a decir, bueno, las niñas, ¿no? Que comiencen las niñas, ¿no? Ya las niñas van a tomar la iniciativa, ¿no? Ajá. Como un mensaje, ¿no? Una preparación, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es, imagínense nada más. Es decir, en la sociedad, la gente, ¿cuándo va a responder a la naturalidad que el hombre que el Eterno ha puesto, ¿no? Para nada. Es decir, ¿cuándo va a haber una renovación? Al contrario, lo que estamos viendo es más bien una degeneración, ¿verdad? Una degeneración. Van en retroceso, van, como dice Ernesto, involucionando, ¿no? Dicen, en vez de que vayan evolucionando, van involucionando, ¿no? Van descomponiéndose, ¿no? Claro, y justamente el Teshuvá, lo que comenta ahorita Juan Carlos, el Teshuvá es lo que hace, Shaul de Tarso lo pone en la figura del olivo, que el olivo silvestre deje de ser silvestre y venga al olivo verdadero, ¿no? A lo que ya estableció el Eterno, ¿no? Eso es lo que tiene que pasar con todos. Y es muy interesante esto porque cuando Shaul de Tarso habla sobre esa transformación, está diciendo en los oídos de todo terrenal que hay un proceso para el hombre contra natura. Ajá. Sí, saben cómo es el injerto, ¿verdad? Han visto cómo hacen como una tijerita entre los dos y los fusionan, les ponen cinta como así, como si y solito se adapta y entonces ya es parte de y se hace parte de. Entonces algo que aparentemente es contra natura es la solución que el Eterno hace, más bien a los que dejando la buena tierra, el buen lugar, el lugar correcto, nos salimos. Shaul de Tarso lo pone como antinatural. Pero la pregunta es, ¿hemos estado en esta condición, en esta tierra desde el principio? La verdad es de que no. La verdad es de que cuando fue Adán y Eva puestos en esta tierra, fueron puestos ¿en dónde? En el paraíso. Y su condición era muy diferente. Y su estado era muy diferente. Y los mandamientos y lo que iban a hacer juntos era muy diferente. Pero en el momento que ellos se salen de la naturaleza, entonces se descomponen. Es como cuando una plantita, ya sabe lo que le pasa, ¿verdad? La arrancas de la tierra y la dejas por ahí. ¿Qué le pasa? Con el tiempo se seca. Se seca. Y es lo que le pasó al hombre. Cuando el hombre se despega de su naturalidad, entonces, por eso dice, morirás, morirás. Con el tiempo se muere, se seca y se muere. ¿Qué es lo que hace el Creador? Lo que hace el Creador es, en contra de esa naturaleza que el hombre había elegido, nos vuelve a reincorporar a su plan perfecto. Y eso es lo que espera Él de nosotros. Lo que espera es que nosotros, por eso cuando habla Shaul de Tarso, y sobre todo cuando habla en el punto de lo que la religión quería, especialmente el judaísmo, sobre los nuevos creyentes, hablando de la circuncisión, es que llega
al entendido de que dice, ¿de qué aprovecha la circuncisión? En ese punto dice él, de nada. De nada. ¿Por qué? Porque la circuncisión no va a cambiar al hombre. Exactamente. No, y no solamente ellos, o sea, todos los israelitas lo eran. David lo era, Sansón lo fue, o sea, todos ellos, y finalmente, ¿a dónde? Era una señal, realmente era una señal para ser parte de, pero lo que tenían que hacer ellos era permanecer en la obediencia. Y aún con la circuncisión no permanecían en la obediencia. Entonces, eso es a lo que voy sobre el proceso humano, ¿no? Sobre lo que quieren todavía imponer como algo que los va a hacer cambiar. Cuando vemos el mundo y lo que está pasando en el mundo, y otra vez citando a esta cosa que está pasando ahí con esta religión o esta denominación, vemos la blasfemia. En un momento hemos citado de la blasfemia, según lo que dice Apocalipsis, de los que dicen ser y no lo son, ¿verdad? Sino que son habitación de Satanás, dice, ¿verdad? En el griego la sinagoga o este lugar estaba haciendo alusión a un lugar donde se concentraban gente, ¿no? Pero en vez de ser del Creador, eran de Satanás. Aquí hoy día ya sabemos, cuando hemos hablado de la sinagoga de Satanás, los que dicen ser y no lo son. Y ya es muy claro este tema, ¿no? Ya hemos hablado de este tema. Pero ¿son los únicos que se dicen ser y no lo son? Todo el catolicismo se dice ser y tampoco lo es. Y no significa que no sean sinagoga de Satanás, pueden ser también. De hecho, Apocalipsis dice que se han convertido en habitación de demonios, imagínense. Los otros son del mismo Satanás, ¿verdad? Pero esos de demonios, ¿no? Ahora imagínense, empiezas a pensar de todos estos otros lugares, ¿no? Todos estos lugares en donde dicen ser, pero realmente ¿qué son? Y así podríamos hablar de muchos. Y aquí la pregunta es, ¿y nosotros qué? Porque al final de cuentas, lo que vamos a hacer y lo que estamos viendo es, al final, para nosotros. Allá la gente que diga hacer lo que quiera hacer, pero vamos a ver si demuestra hacer lo que es, ¿no? Nosotros tenemos que reflexionar en eso. Cuando vamos a llegar a Shavuot, yo les dije en la clase pasada, este va a ser el punto, porque hablamos de la blasfemia contra el Ruach HaKodesh. Cómo se le ofende cuando se le atribuye algo que no es, o cuando se le niega algo que sí es. ¿Se acuerdan que hablamos de las dos cosas, ¿no? ¿Qué somos nosotros? La primera parte de preparación es, vamos a llegar a Shavuot, y aunque ya hemos contado 7 semanas, 7 reposos, y estemos aquí, y estemos cantando, lo que va a significar es, si el Eterno, desde hace casi 2000 años para acá, en nosotros está recibiendo nuevos granos, nuevos frutos, nueva espiga, dependiendo de la traducción. La idea es comprensible, ¿no? Lo somos, o somos una bola de cizaña, ¿verdad? Imagínense nada más, ¿no? ¿Sí? Lo somos, o somos pasto ahí, nada más seco, o verde, como quieran, pero no somos o no somos. ¿Ah? Porque también recientemente, y también a los jóvenes les dije cuando vieron el tema de Nimrod, ¿no? Y Babel y la confusión, y les dije a ellos, ustedes tienen que no solamente demostrar bíblicamente, sino demostrar con sus hechos que del medio de toda esta confusión, y que todos dicen que son también, que nosotros y ustedes no sean de la misma confusión. ¿Cuáles son las garantías que mostramos cada uno de nosotros para decir no estamos en la confusión? ¿Y cuáles son las garantías que nosotros podemos expresar para decir digo que soy y sí soy verdaderamente? Porque muchos dicen que son y no son.
Allá afuera ha de haber cientos o miles que a lo mejor si nos conocen van a decir, dicen que son, pero no son. Lo mismo que nosotros estamos diciendo de ellos, ¿no? Todos van a juzgar de la misma forma. Y ahí está el punto, ¿no? Cada uno puede emitir su juicio. Pero cuando nosotros sabemos cómo juzga el Eterno, es cuando entonces podemos estar más seguros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al final de cuentas los parámetros los pone Él. Si Él dice, estas espigas han salido como lo salen hasta el día de hoy en Israel, o en muchas tierras, dependiendo la región, porque cada región tiene sus propios vegetales, ¿verdad? Por ejemplo, en México todavía crecen solos muchos frutos, muchos árboles, ¿verdad? Muchos que dicen, ¿quién lo sembró? Nadie lo sembró, salió naturalmente, ¿no? Ajá. Y hay otros que ya están procesados, ya por los hombres han trabajado, ¿no? Entonces, pero en el caso de Israel, salían y el Eterno notaba cuáles eran de su naturalidad, ¿no? Y cuáles por su naturalidad o su naturaleza se mostraban tal cual son. Pero el Creador hasta el día de hoy examina a cada uno de nosotros, y justamente es lo que queremos hacer, llegar a Shavuot, porque lo hacemos cada cita santa. Si se trata de Pesaj, hablamos de la libertad y decimos, quien va a estar ahí es porque es verdaderamente libre. No puede alguien declarar Pesaj verdaderamente libre y estar esclavizado en el mundo, ¿no? Estar atado, impedido, angustiado, perseguido. Y ese es el problema, no lo puede decir. Entonces dices, pero no eres. Fíjense nada más. Dices que eres libre, pero no eres. Dices que eres una matzá, pero eres una concha, ¿no? De esas gigantes, ¿no? O una dona, ¿no? Como lo puse en los dibujitos, ¿verdad? ¿Sí vieron los dibujitos de los niños? Identifican las matzot y los panes leudados, ¿no? Y una concha gigante, ¿no? Entonces, y así todo, ¿no? Dices que eres espiga de trigo y no eres. Imagínense nada más. Todo eso. En Yom Teruah dices que eres un shofar y suenas por el sonido del Ruach HaKodesh, o estás conectado a un sistema de soplo humano, ¿no? Y no eres. Cada una de las, igual en la Sukkah, dices que eres una Sukkah temporal o no. O ya pusiste cimientos, ya estás muy feliz en este mundo, ya estás construyendo una vida en este mundo, ¿no? Como si fueras a permanecer toda la vida, ¿no? Porque el mundo hace eso, es la realidad, ¿no? O sea, el mundo, cuando lo adoctrinaron en estos lugares sistémicos, los preparan para establecerse en este mundo, casi y aprovechar mientras estás aquí, porque si no, luego ya eres un fracasado, te dicen, ¿no? Eres un fracasado, eres un mediocre, que no sé qué, que no sé cuánto. Por sus frutos los reconoceréis, finalmente, ¿no? Como ponen por acá. Entonces, en Shavuot tenemos que reflexionar y llegar a ese día, aparte del servicio, aparte del mandamiento, aparte de la reunión, aparte del Halel, de la exaltación, aparte de todo eso, saber que si decimos que somos nuevo grano, realmente pues lo seamos, ¿no? Porque pues de nada sirve finalmente Shavuot, aunque lleguemos a las semanas y contemos, y no solamente nosotros, todos, igual los que están aquí escuchando, los que escuchen la grabación, hacer una reflexión de nuestras vidas y decir, a ver, llego a Shavuot y cuento las semanas y estoy aquí, pero ¿soy realmente un nuevo grano o sigo siendo una cizaña, un zacate, lo que sea, ¿verdad? Un ¿cómo le llaman en Guerrero? Un huizapol. ¿Conocen los huizapoles? Casi nadie, ¿verdad? Bueno, eso es allá en mi pueblo les llamaban huizapol. Es una hierbita así, no es muy grande, crece y hagan de cuenta que de lejos se ven como semillitas. Pero cuando se acercan o cuando caminas por ahí, de pronto ya estás pegado, ya tienes pegados aquí unas espinitas así, con unas bolitas que tienen muchos piquitos. Se te pegan así, ay, te duele, o sea, se pican bien feo. Esos huizapoles, ¿no? En Guerrero le llaman huizapol.
Entonces, los que conozcan esa zona o esa región, ¿no? Entonces, imagínense, podemos decir, sí, somos nuevos granos y aquí estamos y vamos a encorvarnos y todo esto, y de pronto somos guisapoles, ¿no? O somos otra cosa, ¿no? ¿Verdad? O somos una cizaña, y la cizaña ya todos la conocen, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo que nos lleva a prepararnos para este Shavuot. Yo no sé si, porque por ejemplo, algo que hemos comentado antes, lamentablemente toda la cristiandad, por ejemplo, pues habla mucho de la iglesia, de la novia, y saben, todos estos temas que se traen en estos lugares, ¿verdad? Que los dones y la carismatía, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero incluso celebran Semana Santa, le llaman ellos, ¿verdad? La Pascua y la otra semana, ¿cómo se llama? Una es... pues la Semana Santa le llaman, ¿no? Le llaman la Semana de Pascua, ¿no? ¿O cómo le llaman? Ya ni sé ni cómo le llaman. Semana Santa y Semana de Pascua, ¿no? Le llaman, ¿no? Es lo único. Pero, por otro lado, y aquí algo que yo quise cuando estábamos estudiando el Shabbat pasado, finalmente, pues hablando de ese sistema, y no solamente porque quiero retomar ese sistema, sino porque ahí estuvimos. El punto es, ¿por qué cuando se llega a estas fechas, la gran mayoría, porque muy pocas iglesias, por ejemplo en la cristiandad, hacen alusión al día del Pentecostés? Y creo que sobre todo los pentecostales, ¿no? O los pentecosteses, porque hablan de la lluvia tardía, y sobre todo hablan de la lluvia tardía y como que algo que va a venir, o algo que el avivamiento, y tal como los de la tribulación que viene, y que si le dices, no, ya vino, bueno, una segunda va a venir, lo que sea, pero algo va a venir. O sea, como que a fuerzas quieren ser perseguidos, ¿no? Así como que, espérate, o sea, que no, y no, que sí, que queremos ser perseguidos, casi como que quieren ser perseguidos a fuerzas, ¿no? Es decir, ¿por qué? Y en la cristiandad, por ejemplo, el asunto del famoso Pentecostés, porque para ellos ahí nació la iglesia gentil. La pregunta es, ¿por qué no lo traen a colación? ¿Por qué no es un día importante? ¿Por qué no está marcado en la historia, ¿verdad?, de esos lugares? Debería. Yo en todas las iglesias que estuve, bueno, que no fueron muchas, pero al menos las denominaciones que yo conocí y las doctrinas, ni se hablaba de esto. O sea, brillaba por su ausencia. Bueno, ellos nada más por las lenguas, supuestamente la carismatía viene por los frutos del Espíritu Santo, según ellos, ¿no? Pero para ellos los frutos del Espíritu Santo pues es las lenguas y es todas estas cosas. Dependiendo de las denominaciones y dependiendo del año, desde las lenguas, caerse, aullar, dolor de estómago, vómito santo, diarrea santa, o sea, un montón de cosas. De veras, parece gracioso, pero eso es. O sea, todo es santo. Sí, escoba santa, celulares ungidos, pañuelo, todo, o sea, de veras, parece de risa, ¿verdad? Pero, el cigarro ungido, el agua ungida, o sea, todo. Lo que estoy diciendo es, observen detenidamente la historia y lo que dicen ser. Y por otro lado, si eso es Shavuot, porque ellos dicen es Pentecostés, son los dones del Espíritu, dicen, pues, ¿qué espíritu ha de ser, no? La carismatía, y hablando ya en ese sentido, por un lado tenemos la judeidad, que ellos dicen no, es Matán Torah. Ya con Matán Torah quieren olvidarse de la profecía, no solo del Mesías, sino de que la presencia divina fue enviada. Ya dijimos, y la clase pasada hablé de esto, ya de entrada, lo judaico están negando totalmente, aunque traigan a Yeshua en la mano, porque hay muchos mesiánicos que hay, que Yeshua por aquí, Yeshua, o Yahshua, o como le llamen, o Yahshua, o como le llamen, o Yahwehshua, o como sea. El hecho de seguirle la pisada a la judeidad, ya están negando al Mesías. Ya eso ya nos quedó claro, ¿no? O sea, ya no solamente el Homer, tú dices, bueno, cuenta lo que quieras, ¿verdad? Pero llegas ese día y hablas de Matán Torah y niegas la venida de Ruach HaKodesh, ya estás. Sí.
Dices que eres, pero no eres. Dices que traes tu nuevo grano, pero no, estás trayendo la cizaña judaica, ¿no? Porque hablando de ese liderazgo en contra de Mashiach es pura cizaña erguida y además verde, ¿no? Así a lo más que se da. Pero cuando nos vamos al otro lado, cristiandad y catolicismo y todo eso, otra vez viene lo mismo, ¿no? ¿Qué traen? Cuando nosotros salimos tanto de uno o del otro y nos preguntamos qué traemos, otra vez lo que el Eterno quiere que traigamos: nuevos granos. ¿Y nuevos granos qué es? Otra vez, por eso yo mencionaba hace rato sobre la exigencia judaica de el corte. Cuando Pablo entra en este debate, dice, eso no sirve para lo que el Padre quiere. Lo que sirve para lo que el Padre quiere es una nueva criatura, un nuevo grano, una nueva espiga. Y bueno, eso es lo que tenemos que reflexionar. Para prepararnos, número uno, es pensar que lo que digamos que somos, realmente lo seamos. Imagínense en un mundo hipócrita, con tanta gente hipócrita, que volvamos a caer en la misma hipocresía. Y no tanto delante de la gente, a la gente la podemos burlar. Y ya eso de por sí es vergonzoso, ¿no? Cuando quieres burlar a una persona, ya de por sí es vergonzoso. Tú dices, no puedo hacer eso. Pero imagínense tratar de burlar al Creador. O sea, eso no se puede. En un mundo hipócrita, tratar de seguir siendo hipócrita, ya conociendo la verdad, ¿qué es eso? Es locura, ¿no? Y eso lo digo ¿por qué? Porque imagínense otra vez qué es lo que está esperando el Creador de nosotros. Cuando está diciendo que ya hace casi 2000 años envió su presencia y viene sobre todo aquel que reconoce que está entre la hierba verde o seca y que no quiere ser más de ese montón de hierba o de ese montón de bestias salvajes, ¿no? Cualquier analogía que sea, o de ese montón de peces malos o sin limpiar, o en el montón del rebaño que hay más cabritos que corderos. Ajá. Y que todavía está esperando a que nosotros vengamos delante de él y demostremos, no digamos que somos, sino que demostremos lo que él quiere que seamos, ¿verdad? Espigas, un buen trigo. Y es que en el primer siglo, pues se notaba, la verdad es de que en el primer siglo era muy notable. El libro de los Hechos nos marca un antecedente en donde incluso a todos ellos los empezaron a calificar, ya saben ustedes, como la secta del camino, ¿eh? Y lo primero que hacían era identificarlos. Esos son de ellos, ¿verdad? Y qué interesante, porque por sus frutos los conoceréis. Si hablamos de la gente y hablamos de todo lo que hay afuera, ustedes fácil van a detectar cuando ese es de aquí, ese es de allá, ese es testigo, ese es mormón, ¿sí o no? A ver si tiene una idea. Este es mesiánico, va a creer en el reino futuro, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo nos identifican a nosotros, ¿no? ¿Qué ven en nosotros, no? Obviamente, la prueba final es qué es lo que ve el Eterno en nosotros. Ahí está. Y la más importante. La que más ellos crean. Te quieren poner una etiqueta, ¿qué eres? ¿Pero qué eres? A ver qué guardas. Y eso es lo que ve el mundo. Fíjense, eso es lo que ve el mundo. El mundo ve, guardas esa, ¿eres sabatista o eres judío, no? ¿Eres sabatista, adventista o eres judío? Una de las tres. Sí.
Sí, todo el mundo va a decir. Los que tocan el Shabbat dan los testigos de que vayan a puerta por puerta, ¿no? Y mi familia me decía el otro día que los atendiera. Le digo, no, yo no tengo tiempo de atender, estoy en el Shabbat y salió alguno de ellos. Y me decía uno de mis hijos, es que ellos piensan que están en lo correcto y por eso me acordaba. Sí, ahorita, ¿no? sí. ¿Tú cómo sabes que estás en lo correcto? Sí. Pero tenemos un gran parámetro, hermano, que es lo que el Eterno está diciendo. O sea, cuando nosotros nos enfocamos y sabemos perfectamente que estamos creyendo, no hay confusión. No hay confusión, estamos siendo obedientes y teniendo a Yeshua, los dos testigos, ¿no? Y con eso es más que suficiente para saber que estamos en el camino correcto, porque todo el mundo cree que está en lo correcto. Claro. Y ese es el problema. Sí. Todo el mundo defiende su postura. Sí, sí, sí. Pero Incluso usan la Biblia, ¿no? Incluso se le dice, no, es que aquí dice, ¿no? Por ejemplo, los de estos tipos, ¿va? De las tinieblas del mundo, ¿no? Les digo así porque pues no es luz del mundo, ¿va? Pero nada más porque la Biblia dice, ¿seréis la luz del mundo? O ¿cómo dice? Vosotros sois la luz del mundo, ya. Se pone luz del mundo, ya. Son la luz del mundo, ¿no? Entonces, todas las denominaciones finalmente toman una parte de ahí, ¿no? Y ya son ahí. Aquellos son testigos porque dice que seréis mis testigos, ¿no? Y, ajá, ¿no? Y etcétera. Pero otra vez, al final, otra vez, conscientes de que estamos bajo el escáner del Eterno. Y él sí va a decir, si uno dice, soy un buen trigo, aquí estoy presentándote mis frutos, voy a ver si es cierto. ¿Qué les parece? Ahí está el mejor escáner, ¿no? Al mundo podemos engañarlo, podemos decir, ay, soy esto, y mira, canto bonito, y tengo esto, y danzo, y hablo lenguas, y hablo hebreo, ¿verdad? Y... Sí. Que una vez le preguntaron, ¿usted cómo sabe que tiene el Ruach? Sí. Así, ¿verdad? Así como los judíos, ¿no? Los judíos piden señales y los griegos sabiduría, ¿no? ¿Que hable lenguas o quiere que muestre algunas cosas? Es que no es lo que ellos dicen y a lo mejor lo que usted piensa que se debe de manifestar, a lo mejor no sabe. Exactamente. Lo único que sé es que el Ruach te lleva toda verdad. Sí. Eso sí lo sé. Sí, te lleva toda verdad. La verdad, entonces, no diga. Sí, porque así es el mundo, o sea, los católicos están esperando que, por ejemplo, vayas a misa, ¿no? Y para ellos es Dios está contigo, ¿no? Porque te comes la hostia y Dios está contigo, te comes a Dios, ¿no? Dicen ellos, a Jesús. Eso dicen ellos que es recibir a Jesús. ¿Ah? El carismático te dice, es que no hay lenguas, si no hay lenguas no lo tiene. Y todos, exactamente, no hay fruto, todos, imagínate, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los de la prosperidad dicen que si estás en bancarrota no está el espíritu contigo, ¿no? Al contrario, se alejó. Entonces todos tienen su parámetro. Aquí la cosa es cuáles son los parámetros del Creador. Y que finalmente Él es el que pueda recibirnos. La verdad es de que podemos llegar a Shavuot y podemos cumplir con el día y todo lo demás, pero al final es el Creador el que va a decir, me gusta este fruto, ¿no? Sí, que sea como una ofrenda mecida, dice aquí, que sea como un olor grato, que sea como algo aceptable delante de Él. Esa es la realidad. Al final de cuentas, Él es el que va a hacer. Pero no significa que quedemos reducidos, y ahí va lo importante también de esto, no significa que quedemos reducidos a el comportamiento de, bueno, pues, ay, Él dirá. No, sino que nosotros nos esforcemos, ¿no? Ajá, que seamos proactivos, dice la hermana Sonia, que lo demostremos, que podamos decir, aquí estamos, ¿no? Es como todos los personajes bíblicos. Ustedes ven a Josué, y Josué era un hombre que ahí estaba y buscaba hacerlo y se esforzaba. Sí, buscaba estar cerca y en qué ayudo y qué hago o sea, era eso, es proactivo, ¿no? No era de que, bueno, ahí el Señor dirá, ¿verdad? A ver cómo me ve. No, quiero hacerlo, si ya lo sé, lo hago. Y eso es, ¿no? Si ya lo sé, lo hago y lo voy a hacer y ahí estoy.
¿Y qué más, no? ¿No? Porque la mayoría de la gente ya está acostumbrada a, bueno, cumplo, voy a la iglesita, doy mi diezmo, ya me siento, ya me voy y ya el Señor Él conoce mi corazoncito, ¿no? Pues no, Él lo que quiere ver no es corazones, lo que quiere ver es el buen fruto, ¿no? El buen fruto, otra vez, postrado, entregándolo, ya maduro, ya como un fruto que se va a cosechar. Y pues bueno, Él nos conoce, dicen por acá, definitivamente. Y vean esto, yo me acuerdo cuando estábamos siempre recordando la última iglesia que estaba yo, creo que fue la peor porque era la más humanista y la más de la gracia, ¿no? Porque era calvinista. Había una canción que cantaba le decían ahí la pastora, ¿no? No sé quién la llegó a escuchar, no sé si te acuerdas no sé si se acuerdan de ella, que se ponía a tocar su piano y decía una canción que decía: Él me conoce, Él sabe mi andar, Él no sé qué, una cosa así, no sé de dónde sacó esa canción, pero regularmente eran refritos, como le llaman, ¿no? Era de otra, quién sabe de qué, pero la canción así también bien empalagosa, ¿no? Bien melosa, ¿no? Él me conoce, Él sabe mi andar y puras de esas cosas, ¿no? Y escuchando yo la letra decía: Él me conoce, Él sabe mi andar, mi caminar, puras expresiones de estas, ¿no? Pero fíjense cómo el mismo ser humano religioso se autoengaña, ¿no? Y creyendo que no está, pero calma su conciencia con el simple hecho de declarar incluso lo falso. Porque cuando nosotros escuchábamos eso, y ahí estábamos cantando todos, ¿verdad? Porque pues era el tiempo de la alabanza, ya saben, 2, 3 canciones antes de pues ya ni sé, pero ya saben los cultos dominicales, ¿no? Pero cuando comienzan los cantos, ahí está uno cantando, creo que antes del diezmo, ¿no? Algo así, no, antes del diezmo de la predicación. Bueno, lo que sea, pero ahí estaba el orden del culto y estaban cantando. Y cuando uno piensa en todo esto y dice, bueno, ¿en qué lugar estábamos? ¿En qué momento estábamos? Y estábamos diciendo que éramos, la verdad no éramos nada. Y si estábamos cantando, Él me conoce y Él sabe mi andar y Él sabe mi caminar, imagínense lo que estábamos diciendo cuando andábamos totalmente en caminos totalmente torcidos, ¿no? O sea, una cosa incongruente, en donde el hombre solamente quiere calmar su conciencia, decir, ay, sí, Él me conoce mi corazón, y pues yo vengo los domingos, y yo canto, y yo estoy aquí, yo doy mi aportación, y ayudo al evangelismo, y le hablo al fulano en la combi, ¿no? O en el camión. Y ya con eso como que, ay, ya estoy en el evangelio, estoy evangelizando, ¿no? Pero por otro lado, pues la verdad es de que se está bajo un sistema de hombres, bajo un reclutamiento, como lo hablamos ya en Bicurim, bajo algo sistémico en donde somos parte de la misma Matrix, como dicen, ¿verdad? Somos parte del mismo trabajo del hombre para reclutar gente y para ser parte de lo mismo. Ser empaquetados y estar ahí dispuestos para el hombre. Y no siendo lo que el Eterno quiere ser. Entonces, por eso voy a lo mismo, ¿no? Hace unos Shabbatot, ¿se acuerdan que hablé de una canción también así bien melosa, ¿va? ¿Cómo va esta? La de... mirad cuán amor nos ha dado el Padre a hacernos hijos de Dios, dice este cantito, ¿no? Y así se la pasa como 2 minutos o 3 hablando lo mismo. Igual, cosas que solamente salen de la confusión y que solamente como que tranquilizan la conciencia, ¿verdad? Y los mantienen en un status quo finalmente distópico, una distopía en donde nadie quiere despertar. El sonido de shofar, ¿no? Es increíble. Teníamos las escamas, ¿verdad? Habíamos ido pescados, sí, porque se la pasan diciendo que están pescando, ¿no? Pues hasta el catolicismo se pesca, ¿no? Pero la cosa es
no habíamos sido limpiados. Llenos de escamas, cubiertos de escamas, no podíamos ver. Y estábamos ahí. Por eso es lo importante de Shavuot. Porque o somos el nuevo trigo, el nuevo grano, o simplemente estamos fingiendo y pues siendo quién sabe qué hierba, ¿no? También esa es otra cosa que todos hemos aprendido. Por eso nos salimos de los lugares donde estábamos. Porque lo que estábamos llevando era producto de la tierra, pero la tierra del hombre al otro hombre. No había fruto. Ajá. ¿Y qué llevamos? Pues lo que quería el hombre finalmente, ¿no? Y eso es maleza, eso es hierba. Eso es cuando se acerca igual los animales del campo, ¿no? Y bueno, dicen por acá tantas cosas que se ven en los sistemas para cauterizar la conciencia del creyente. Puro neuromarketing, dice por aquí, manejo de las emociones. Eso es verdad, ¿eh? Y la verdad es de que muchos pasamos por ahí, ¿no? Es emoción y es conciencia tranquila y bueno, cantando cosas de estas, pero por otro lado, alejándonos cada vez más de la realidad del Creador. Pues bueno, eso es prepararnos para Shavuot. El punto importante, llegar a Shavuot entendiendo y demostrando que somos nuevo grano, verdadero nuevo grano, ¿no? Sí, ciertamente al final Él lo va a determinar, Él lo va a decir y Él lo va a expresar, pero otra vez no caer en el conformismo de, ay, bueno, él conoce mi corazoncito y Él sabe, no, sino más bien demostrarlo, ¿no? Por eso Yeshua también dijo algo bien impactante. Ya lo hemos estudiado, todos lo sabemos, todos lo recordamos. Para poder llegar a ser, por decirlo, tomando este ejemplo del nuevo grano, del trigo espigado, listo para tomarse, Él dijo en otro sentido de expresiones, Él dijo, esfuércense a entrar por la puerta estrecha, por la puerta angosta. Dice, porque muchos procuran y no pueden, o procurarán y no podrán. ¿Qué es esto? Lo mismo que lo otro. Lo mismo que lo otro. Ser un buen trigo no es producto de la casualidad. No es producto de calmar la conciencia. Ay, el Señor sabe, ¿verdad? Ay, el Señor se conoce mi corazoncito. No es el producto tampoco del fingimiento, de lo meloso, de expresiones vanas, sino de lo que nosotros podemos alcanzar por medio de la guianza. Ya el Ruach HaKodesh está, ¿sí? Pero la diferencia es, está y está siendo guiado, o está y simplemente uno está en medio de la confusión, en medio de Babilonia, ¿no? De Babel, en medio de un mundo confuso, ¿no? Entonces, ese es algo que tenemos que recordar. Aquí está Lucas 13:24, esforzaos para entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Yo estoy seguro que muchos están procurando ser aceptos delante del Eterno, ser verdaderos, y eso lo vemos mucho en las iglesias. Yo no sé quién lo vio, pero hay mucha gente con buenas intenciones, con buenos deseos, de veras, gente transparente y que quiere, pero lamentablemente rodeados de tanta teología y tanta doctrina y tanta liturgia, todas esas buenas intenciones se quedan simplemente en, muchos se esforzarán pero no podrán, se queda en el fanatismo. Pues ahí está esa gente llorando y rogando para que su líder sea perdonado y que no es cierto y que no es cierto y que no es cierto. De ellos, o sea que si lo van a meter a la cárcel, que no lo van a sacar ni a las otras dos señoras que están involucradas. ¿Ah, sí?
Ah, sí. Hicieron el doble para que no fuera salir. Pero que lo van a hacer pagar el delito y que no les importa quién sea, aunque sea el líder mayor, que tiene que pagar el delito. Sí. Sí, pues sí. Y además, según estaban diciendo que no lo puede cubrir la iglesia, que lo tiene que cubrir de sus propios fondos, ingresos. En fin, ahí está. Ahí está. Dice ser y finalmente no lo es. Me recordó a Juan 3, pero que practica la verdad viene hacia la luz. Ujú. Se llama que sus obras son hechas. ¿Juan qué? ¿3:21? Juan 3:21. Ahí está. El que... ¿Qué dice? Aquí está, no parafrasearlo. Ok, está hablando de que la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, sus obras eran malas. El que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas. Y el 21 dice, pero el que practica la verdad viene hacia la luz, que es el Mesías, ¿verdad? Que es la instrucción, que es el conocimiento del Padre, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en el Todopoderoso. Ahí está. Y eso es, volvemos otra vez a lo mismo, lo que hemos dicho antes. Vamos a transparentarnos cuando estemos finalmente en el Mesías, ¿no? Esa es la realidad, porque la verdad es de que si algo un servidor ha tenido que estar haciendo estos últimos años es, como dice la Escritura, mirarnos en el Mesías. Porque en la medida que uno está entre los sistemas y entre esto, uno no va encontrando el Mesías, ¿verdad? Uno no empata, uno dice, no, es que esto no. Y por eso uno pues va saliendo de esos lugares, ¿no? Y eso es lo que finalmente nos va haciendo pues diferentes a todo el cúmulo de esos sistemas allá afuera. Y bueno, dicen por acá, atrapados por los lobos, emociones al fin y al cabo. Bueno, dice Patricia acá, M dice, es como el pensamiento de los israelitas que llevaban la ofrenda por el pecado, pero al rato caían en lo mismo, por ejemplo, ¿no? Es la religiosidad que marcaba obviamente la debilidad de los hombres y de Israel. Y pues bueno, mañana vamos a completar el asunto de Levítico para cerrar con este tiempo de preparación y poder llegar a Shavuot. Así que mañana continuamos con esta reflexión y pues preparación también.